Amén, hermanos, pueden regresar a sus asientos y si usted presta atención y observa cada vez que nosotros cantamos, es como creando ese ambiente conectado con lo que vamos a estar predicando, y estas canciones tienen esa intención. No es elegir canciones simplemente por elegirla, sino más bien cómo nosotros podemos conectar lo que predicamos con lo que cantamos, y cómo todo esto enseña una misma verdad acerca de la resurrección, acerca de esa vida en Cristo que nosotros tenemos después de la muerte. Yo quisiera que pensara por un momento. No es algo que nosotros pensamos, pero si te pones a analizar, ¿cuál fue la última vez que tú pensaste en la muerte? ¿Cuál fue la última vez que tú pensaste en una conversación que tuviste? Si has tenido una conversación, sería una conversación rara, que te sientes a la mesa y le pregunte a tu esposa o le pregunte a un compañero, una amiga o un amigo, ¿cómo te gustaría morir? ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar o ha tenido esa conversación a alguien? Si tuvieras que morir, ¿cuál sería la forma que tú elegirías? La realidad de la muerte es algo que está al frente de nosotros, pero es un tema que tendemos nosotros a evitar. Anoche yo estaba mirando una serie de fuerzas especiales. Son tres hombres, que uno era un de Army Ranger, otro Navy SEALs y otro no recuerdo, pero ellos son retirados y ahora están haciendo un programa de las fuerzas especiales más difíciles en el mundo. Y a mí siempre me ha llamado la atención. Si me gusta ver las películas, me gusta ver películas que tengan que ver con guerra y tiros y muerte. Pero me llama la atención eso y siempre me ha gustado las Fuerzas Armadas y esas cosas. Y yo estaba viendo esto de cómo se organizan, cómo se preparan para rescate, cómo se preparan ellos para combatir contra el narcotráfico y esas cosas. Y en la noche yo estaba durmiendo. Y mi sueño fue que yo era parte de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Y yo estaba emocionado y tenía un rango alto. Y dije, yo quiero morir voy a morir por servir al pueblo, por servir a la nación. Y estaba emocionado y yo le decía, porque ya me convertí en un rango alto, y le decía a mi tropa, no, si hay que morir por esto, vamos a morir. Y de momento Evan se despierta y abre la puerta de la habitación y me salta encima, y yo me despierto. Esto no es real. Pero usted se ha soñado alguna vez algo como que se siente que está tan metido y se siente tan real, que cuando se despierta dice, wow, yo pensé que era verdad. O otras veces, gracias a Dios que desperté, que ese sueño quizás usted se está soñando y me van a disculpar por la broma, es que imagine que usted está soñando y le está persiguiendo la migra o lo que sea, y usted, gracias que desperté. Eso sería. Pero hay momentos que nosotros no, la realidad de la muerte, muchas veces no pensamos en esto hasta cierta edad. Estadísticamente hablando, entre los 15 a los 25 años, la gente comienza a pensar, aunque no tanto en la adolescencia y la juventud, pero comienza a pensar en cuanto a la realidad de la muerte. Cuando una persona entra a la mediana edad, entre los 40 a 50 años, muchas personas comienzan a reflexionar acerca de la mortalidad, acerca de arreglar sus cuentas, poner las cosas en orden, porque saben que la muerte es una realidad. La persona tiende a pensar mucho más en
en una edad adelantada, a partir de los 65 años de edad, la gente está más consciente de la muerte, lo acepta debido a su vejez, debido a los años que han pasado, lo acepta con más, con un poco más de tranquilidad, porque sabe que es algo que se acerca. O los eventos que nos suceden en nuestra vida, un accidente, presenciar la muerte de alguien cercano, o algo que ha pasado a ti personalmente. Los eventos de la vida pueden llevarnos a reflexionar. Estadísticamente hablando, el 50% de la totalidad mundial, el 57% cree en que existe algo después de la muerte. Este número, según el tiempo va avanzando, va disminuyendo, porque la modernidad, el modernismo que vivimos hoy en día, la gente no está pensando en la muerte, en algo más allá de la muerte. Ese número cada vez se va reduciendo y menos personas van creyendo de que existe algo después de la muerte. Pero querramos admitirlo o no, hay una realidad en nosotros, ya sea que tú creas o no creas en Dios. Hay algo en nosotros que nos lleva a cuestionar qué hay después de la muerte, qué existe después de la muerte, qué pasará con mi vida. Y no es algo nuevo. En el tiempo de Jesús habían 3 grupos de personas: los herodianos, los fariseos y los saduceos. 3 grupos de personas que se discutían entre ellos en cuanto a la vida después de la muerte. Estos 3 grupos de personas tenían opiniones diferentes. La semana pasada nosotros vimos cómo se acercaron 2 grupos: herodianos, que eran más partícipes de Herodes, vivían la vida más liberal, eran más hedonistas, vivían el momento. Y los fariseos, que son personas que creían, protegían la ley, eran más espirituales que los herodianos. Estos 2 se acercan a Jesús para cuestionar a Jesús en cuanto al pago de los impuestos, a la obediencia al gobierno. Ahora se va a acercar otro grupo de personas para cuestionar a Jesús, no con la intención de aprender, sino con la intención de hacer caer a Jesús o ver cómo Jesús respondía, para que él perdiera popularidad de las personas o que las personas comenzaran a rechazarle. Así que en el día de hoy nosotros vamos a ver esto como tema: la vida después de la muerte. Y la razón por la que pongo esto como imagen es que realmente no sabemos con lujos y detalles cómo es la vida después de la muerte. Sí sabemos que hay vida después de la muerte, pero no sabemos exactamente cómo será ese lugar cuando nosotros estemos con el Señor. El Señor le dijo a la persona que estaba a su lado cuando murió el ladrón: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Que el paraíso en nuestra mente puede visualizarse de diferentes maneras. Para algunas personas un paraíso pudiera ser un lugar campestre donde hay animales, donde hay árboles. Para otros un paraíso podría ser un lugar donde hay playas, donde hay aguas azules, de diferentes maneras. Por eso la Biblia no nos da una descripción exacta de cómo será ese lugar. La Biblia sí nos dice que Jesús hará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mal no existía más. Pero no tenemos los detalles exactos. Lo que sí nosotros tenemos es una garantía de la realidad de la muerte y la resurrección después de ella. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 18 al 27. Marcos capítulo 12, 18 al 27. Y leo la palabra de Dios en reverencia, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leo este versículo. Entonces vinieron a él saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano.
Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignorad las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán por casamiento, sino que serán como los ángeles como los ángeles que están en los cielos. Porque respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Esto es un pasaje muy interesante y me encanta la Biblia porque la Biblia se va explicando por sí sola. La Biblia se va dando a entender en la medida en que nosotros tenemos interés de entenderla. Y este pasaje se explica a sí mismo y hay ciertas cosas que nosotros debemos resaltar y debemos responder la pregunta: ¿quiénes eran los saduceos? Para entender por qué y la importancia de esta conversación. Los saduceos eran una élite especial, eran como un grupo de sacerdotes que tenían un puesto importante dentro del reinado del rey Herodes. Eran personas, era la crema innata del momento. Ellos eran respetados. El que llegaba a ser un saduceo era alguien que la gente lo miraba con cierta admiración. Así que ellos no creían en toda la revelación de los libros de la Biblia. Ellos solamente creían en el Pentateuco. Solamente creían los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era lo único que ellos leían, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es los libros que nosotros estamos estudiando en la noche y hay muchas enseñanzas fascinantes para entender el resto de la Biblia. Así que ellos solamente creían en esta parte de las Escrituras. Eran expertos, eran personas respetadas de la época, pero ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en nada después de la muerte. Ellos no creían en la resurrección. Su enseñanza se basaba que solamente existía lo temporal, lo físico, la materia, lo que puedes ver. Una vez que muere, deja de existir. Ellos no creían en la resurrección. Era un grupo de personas muy opuesto a los fariseos. Así que ellos sabían que la enseñanza de Jesús iba en contra de la de ellos. Porque una de las cosas que Jesús repetía con mucha frecuencia era que había una resurrección. Él decía: es necesario que yo muera, pero luego resucite. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y luego haya una resurrección. En Marcos 8:31, en Marcos 9:31, en Marcos 10:34, Jesús está repitiendo esta cosa una y otra vez acerca de la resurrección, pero estos dos grupos se oponían. Así que hay 4 cosas que puedo resaltar de este pasaje, entendiendo el grupo con que Jesús está hablando. En primer lugar, mira la pregunta en cuanto a la resurrección. Los saduceos se acercan a Jesús con esta pregunta. La pregunta en cuanto a la resurrección: Maestro, versículo 19, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Es correcto, ellos están refiriéndose a Deuteronomio capítulo 25 en el Antiguo Testamento, a lo que se llama y se considera la ley del liberato. En el Antiguo Testamento había una ley que se llamaba la ley del liberato. Y la ley del liberato consistía en esto: si habían 5 hermanos, el hermano mayor tomaba esposa.
ese hermano mayor tenía que dejar una descendencia. Si no dejaba descendencia, es decir, hijos, y moría, el que seguía le tocaba casarse con esa mujer. Y así iban en orden. Era una ley que se había establecido en el Antiguo Testamento por la importancia que se le daba a la descendencia. Para un judío es muy importante ellos tener descendencia, tener hijos, dejar un remanente. Entonces, la idea con esto era para proteger a la misma mujer. De que la mujer, porque si una mujer no daba hijos en aquel tiempo, en un sentido era rechazada. Una mujer estéril para un judío era una mujer sin importancia. Entonces, para proteger esta imagen, ellos tenían que, porque si el hombre no daba hijos, como quiera culpaban a la mujer. Así que esta ley del liberato, aquí los saduceos se acercan a Jesús y le dicen, mira, hay un caso. Y el caso es este, hay una mujer. La mujer se casó, tuvo 7 maridos. Y es lo que dice, mire cómo ellos explican y van a expandir la pregunta. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero pasó lo mismo, y así los 7. Si esto es un caso hipotético o es algo que realmente pasó, o hay un problema con estos hombres o hay un problema con esta mujer. Porque si yo soy hermano y yo soy el número 5 y se han muerto 5, se han muerto 4, yo voy a salir corriendo, hermano. Y que algo está pasando con esa mujer o qué. Porque una ya se muere el primero, se muere el segundo. Es algo más o menos. Mi papá murió en un accidente. Antes de yo nacer, mi mamá tenía 6 meses de embarazo. Luego mi mamá otra vez se casó con una persona del ejército, quizá por eso me llama la atención. Pero esta persona también murió en un accidente de tránsito. Entonces el tercero todavía no ha muerto. Así que, pero aquí no eran hermanos tampoco. Aquí ellos están diciendo, Jesús, si ella se ha casado 7 veces y los 7 maridos han muerto, y entonces ella al final también murió, la pregunta de ellos es la siguiente: en la resurrección, pues cuando resuciten, y esto es una pregunta burlesca, es que ellos no creen en la resurrección. Es lo que está diciendo, en la resurrección, supuestamente cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer para que ya que los 7 la tuvieron por mujer? Sí, ¿a quién le pertenece? Es que quién la va a tener allá, porque los 7 son maridos. ¿La va a tener el primero o la va a tener el último? La discusión de ellos aquí es: ¿y cómo va a responder Jesús a esta pregunta? Porque si una mujer solamente puede estar con un hombre a la vez, entonces Jesús no puede contradecir el matrimonio. En el cielo o en la resurrección debe estar con un solo, si ese es el caso. Y aquí los saduceos no tan solamente querían contradecir a Jesús, los saduceos querían contradecir a los fariseos también, porque los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Así que ellos quieren poner a Jesús y meter a Jesús al medio y tender una trampa para él. Pero mire la certeza y la respuesta de Jesús. En segundo lugar, la certeza de la resurrección, la realidad. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? Porque ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Así Jesús está diciendo, ustedes se dicen, se catalogan, se presentan a sí mismos como gente que conoce las Escrituras, como gente que conoce la Biblia, como gente que tiene el conocimiento, pero ignoran al mismo Dios que ustedes dicen creer. Porque ellos creían en el Pentateuco, ellos creían en la creación, ellos creían que Dios es el que creó todas las cosas. Y Jesús les está diciendo, ustedes son ignorantes, porque el
¿cómo es posible que si el mismo Dios que creó todo el universo de la nada no es capaz de resucitar a los muertos? Si Él creó todo, ¿por qué no puede resucitar a una persona? Si usted cree en ese Dios poderoso para crear, ¿por qué no creen en ese Dios poderoso para resucitar? Por eso Jesús le dice, ustedes no entienden, no creen en el poder de Dios realmente. Y el versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, y Él está diciendo, porque van a resucitar. Jesús no está suponiendo, Jesús está asegurando, Jesús está diciendo algo con certeza, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que no están en los cielos. Esta puede ser una gran noticia para muchos, pero esta puede ser una noticia muy triste para otros. No sé en cuál de las dos usted encaja, pero yo escuché que al principio del servicio alguien estaba leyendo el pasaje y entró una discusión porque le dijo a su esposa, ve, hasta que nos muramos. Entonces después de ahí, tú por tu lado, yo por el mío. Esto puede ser una gran noticia hasta que, por eso decimos la declaración, hasta que la muerte nos separe. Entonces lo que Jesús está diciendo, no, es hermoso lo que construimos aquí en este mundo, pero es difícil pensar de que nosotros vivimos con una persona por, ¿cuántos años casado tiene Roger? ¿Cuántos años tienen casado? 55. Imagínate después de 55 años y estar en el cielo y decir, hey, ¿cómo estás? Ya no va a haber esa atracción, porque cuando nosotros estamos casados, nuestro enfoque está en esa persona. ¿Entiende? Hay una atracción física, hay una atracción emocional, hay una conexión. Pero cuando nosotros resucitemos, nuestro enfoque será otro. Es adorar a nuestro Dios, es enfocarnos en Dios. Y no sé por qué Dios decidió hacerlo así, pero a mí me gustaría después estar en el cielo y estar con mi esposo. Es algo bonito lo que construimos aquí, pero Dios ha dicho que no va a ser así en el cielo. Lo siento. No va a haber. Ese sofá debe quitar toda la ropa de ahí. Pero esta realidad, lo que está diciendo aquí Jesús, para responder a la pregunta, ustedes se están enfocando en algo terrenal, lo que el hombre le importa, lo que el hombre se enfoca. Y aquí entonces en el versículo 25, mire cómo es la naturaleza de la resurrección. Cómo Cristo va a corregir su percepción, cómo Cristo va a corregir su mal entendimiento. Él dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Esta es la naturaleza de la resurrección. Y ellos estaban completamente equivocados. En el cielo no tendremos la necesidad de casarnos, no habrá la necesidad de procrearnos, sino que como los ángeles que son redimidos, y los ángeles hay una conexión sentimental, emocional, matrimonial, no va a haber la necesidad. Esa es la naturaleza de lo que Dios ha creado, de lo que Dios ha determinado en los cielos. No se casarán ni se darán en casamiento, no va a haber esa necesidad. Y Jesús está tratando de cambiar su percepción, de que ellos se enfoquen en algo totalmente diferente. Y Él va a hablar aquí de la prueba, en versículos 26 y 27. Mire cómo Él prueba la realidad de la resurrección utilizando su mismo argumento, utilizando lo que ellos creían para contradecirle y hacerle entender. El versículo 26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés
como le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Jesús le está diciendo: ok, saduceos, ustedes creen en el Pentateuco, ustedes creen en lo que escribió Moisés. Ellos probablemente dijeron: sí, creemos en lo que escribió Moisés. Ok, Moisés escribió y habló de Isaac, habló de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dijo que él era el Dios de ellos. De hecho, Dios se le apareció en la zarza ardiente en el Antiguo Testamento, en Éxodo, le dice: yo soy el que soy, yo soy el que existo. Y estas tres personas eran la base para la creencia de cualquier persona en cuanto a la resurrección, en cuanto al Antiguo Testamento. Entonces Jesús le va a cerrar la boca con este argumento y con esta declaración: Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Sí, Jesús le está diciendo aquí: Dios, el mismo Dios que creyó Isaac, que creyó Abraham, que creyó Jacob, es el mismo Dios que yo le estoy presentando a ustedes. Y él dijo que él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivo. Lo que quiere decir, esas tres personas que ustedes tanto respetan y creen, esa misma tres personas, Jesús, Dios la tiene en su gloria resucitado. Y él dice: porque Dios no es un Dios temporal. Dios no fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob solamente cuando ellos estaban vivos. Dios sigue siendo su Dios aún ellos muertos. Así que ellos, al escuchar a Jesús, él le dijo: ustedes están completamente equivocados. Completamente equivocados, porque ustedes están creyendo en algo que no tiene sentido. Qué triste, qué aburrido, qué terrible sería nosotros solamente pensar, hermano, el simple hecho de yo pensar o de alguien pensar que lo único que existe en este mundo es lo que nosotros queremos, vivimos en esta tierra. Yo no quiero pensar que lo único que voy a vivir en esta tierra, aunque hay tiempos bonitos, nosotros sabemos que en nuestra vida hay muchas cosas malas. Es decir, no es bonito vivir con un dolor en el cuerpo constantemente. Es decir, no es bonito mirar el sufrimiento que nosotros vemos en este mundo. No es nada bonito nosotros ver a un niño sufriendo. No es nada bonito que una persona esté separando a otros de su familia, gente matándose uno con otro. No es bonito levantarse en la mañana con un dolor en el cuerpo entero y ir al auto y tener que irse a trabajar hasta las 4, 8 de la noche. Eso no es bonito, es lo necesario. Hay cosas bonitas, hay vacaciones, hay disfrute, ver nuestros hijos crecer, a nosotros aprovechar las cosas que Dios ha creado, la creación. Pero eso son cosas que, comparado con todo lo malo que nos sucede, el porcentaje es bajo. Y si yo creo que solamente existe todo esto que yo estoy viviendo y que no hay nada después de la muerte, eso sería una vida terrible para vivir en este mundo. Pero la promesa que Dios nos ha hecho de que un día ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, las cosas viejas pasaron, todas son nuevas, donde estaremos con Cristo por la eternidad. Eso me da ánimo y de vivir en este mundo con un propósito. Yo vivo en este mundo con un propósito de que existe algo más después de la muerte. Es lo que Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Mire que dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida.
mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan le está diciendo, mire, no se emocionen de esto, pero en cambio reflexionen y presten atención a lo que voy a decirle. Llegará el momento en que todo el mundo tendrá que oír la voz de Jesús. A ese que todos rechazaron, a ese que los fariseos, que los saduceos, que los herodianos, todos rechazaron, llegará un momento en que tendrán que oír su voz y tendrán que obedecer su voz. Pero esa voz que van a obedecer, que van a escuchar, algunos van a escucharla, y por aquellos que hicieron lo bueno, que hicieron lo que Dios demandó que nosotros hiciéramos, van a escucharla para resurrección de vida. Pero aquellos van a escucharla, aquellos que desobedecieron y vivieron en contra de Dios, van a escucharla para condenación eterna. Y aquí Jesús no está diciendo hacer lo bueno, no es hacer buenas obras para ganarnos la salvación. Lo que Jesús está diciendo, lo bueno es esto. Lo bueno es entender que Jesús murió por nuestros pecados, que Él resucitó, que Él nos ha dado el regalo de la vida eterna. Y yo quiero aceptar ese regalo y vivir por ese regalo. Porque tú puedes vivir toda tu vida tratando de ser bueno y puedes hacer muchas cosas buenas, pero al final, si tú rechazas a Cristo, tú estás rechazando a lo único bueno. Porque yo puedo hacer buenas obras, ayudar a los enfermos, ayudar a los pobres, vivir moralmente en este mundo de una forma correcta. Pero si yo no he entregado mi vida a Cristo, no a una religión, si yo no he entregado mi vida a Cristo, personalmente, no por lo que hicieron mis padres, sino yo personalmente, entonces un día tendré que despertarme y escuchar la voz de Dios y sufrir la condenación. Esto es serio, mis hermanos, porque nosotros constantemente nos estamos codeando, nos estamos relacionando, estamos viendo personas. Y quizás en este lugar donde nosotros estamos juntos, estamos viendo personas, pero quizás personas que están directo caminando a una condenación. Y no estamos viviendo la vida, no estamos tomando en serio lo que Dios nos está pidiendo, las oportunidades que Dios a nosotros nos ha dado. Y constantemente Dios nos está diciendo, yo he dado tu vida, me he sacrificado, lo he entregado todo. Pero nosotros estamos dando la espalda a Dios. Estamos dando la espalda a Dios. ¿Y qué nosotros vamos a hacer con lo que Dios nos está ofreciendo? El regalo de la vida eterna. Es una decisión que cada quien personalmente tiene que hacer delante de Dios. La resurrección es la base de nuestra seguridad en Cristo. Pero también lo que esto me recuerda, en momentos en los cuales nosotros nos encontramos siendo perseguidos, siendo presionados, con tantas preocupaciones, con tanto miedo, con tanta ansiedad, lo que me recuerda a la resurrección es una verdad tremenda y una verdad fascinante. Es que en este mundo este mundo no es lo que realmente por la cual Dios me ha creado. Dios me ha creado, Dios me ha salvado para algo más. Así que cualquier cosa que me esté a nosotros preocupando, que nos esté a nosotros desviando, desenfocando del enfoque correcto en Cristo, pensar en el hecho de que, ¿sabes qué? Siempre recuerde esta verdad, el mayor problema ya fue solucionado y es que Cristo nos ha salvado. Y si Cristo nos ha salvado, entonces las demás cosas pueden atribularme, pueden preocuparme temporalmente, pero al final son cosas que van a pasar. Pero lo que no va a pasar es el hecho de que en Cristo yo soy una nueva criatura. De que en Cristo yo soy un hijo de Dios
Y no importa donde yo esté y no importa lo que pase, esa posición de que soy un hijo de Dios y que un día estaré con mi Padre, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Mis familiares pueden cambiar, mis hijos pueden cambiar, mi situación económica puede cambiar, mi situación, mi estatus puede cambiar, pero Dios no cambia y mi resurrección está segura en Cristo. Un día vamos a morir. Y la muerte realmente es un regalo de Dios. Querramos decir, cuando Dios quitó el árbol de la vida y la muerte, cuando quitó el árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto del Edén, era Dios expresándole a esa persona misericordia. Y la muerte es una forma de Dios mostrar su misericordia a nosotros. Porque yo no me imagino vivir eternamente en la condición en que nosotros vivimos en este mundo, con enfermedades, con persecuciones, con todas las dificultades que nosotros vivimos. Es por eso que Dios dice, tiene que morir, van a morir, pero después de la muerte hay una vida eterna, hay una resurrección. Y puede parecer una locura o no, pero déjame decir, yo prefiero vivir una locura ahora en este mundo y resucitar y estar seguro que si Cristo resucitó y la resurrección es uno de los eventos científicamente probados de que resucitó y de que no fue un invento, si Cristo resucitó, Él dice que también nosotros vamos a resucitar y un día estaremos con Jesús por la eternidad. Yo no sé tú, hermano, cuál es la posición y dónde tú estás, pero yo estoy seguro que si yo he de morir en cualquier momento, ya sea que salga de este lugar, ya sea mañana, en 5, en 10, en 20 años, yo estoy seguro que si muero, ¿dónde voy? La pregunta es, si tú mueres, ¿dónde vas? ¿Y cuál es tu consecuencia? ¿Cuál es tu garantía? Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Da gracias a Dios por esa salvación, la garantía de esa salvación que nosotros tenemos en Cristo. Pero también quiero que pongas en tu mente, es preocupante muchas personas cómo se están separando de Dios, alejando de Dios. Espero, hermano, que tengas ese deseo de compartir con otros el Evangelio. Pero también recuerda, cada vez que Dios te da la oportunidad de despertarte, es una oportunidad más para vivir. Pero ¿estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? Si no estás seguro de tu salvación, si tú no estás seguro de cuál será el destino de tu vida después de la muerte, y estás en este lugar y quieres que hablemos contigo, déjanos saber, estamos para servirte. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación. Eres nuestra roca, eres nuestro refugio en nuestra vida eterna. En este mundo tendremos aflicciones, pero tú, Dios, ya nos ha salvado, nos ha rescatado y tú sabes nuestra circunstancia. Gracias por esta resurrección y esta salvación en Cristo. En nombre de Jesús. Amén. Amén.